Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos terminando nuestra semana de temas, recuerda que es de lunes a viernes y hoy nos encontraremos con Dios en Hebreos capítulos 3 al 4 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Si te queda alguna pregunta, tienes el link también ahí para poder mandarlo y este fin de semana tendrás todas las respuestas de la semana. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque cuando nos miramos a nosotros decimos, no puedo acercarme a Dios. ¿Para qué intentarlo? ¿A quién intento engañar? Soy un hipócrita, soy un mentiroso. Pero es ahí cuando tú levantas nuestra cabeza y nos haces mirarte a ti. Y recordamos que tenemos esperanza, de que hay una oportunidad, de que no todo está perdido. Ayúdanos a recordar eso hoy, Señor. Sacúdenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando pecas, Satanás llena tu mente con pensamientos del tipo: no puedes ir a Dios, no lo mereces, eres indigno, estás sucio, estás jugando con Él, prometiste dejarlo y no pudiste, no estás cansado de fallar, eres hipócrita. ¿A quién intentas engañar? Si pudieras dejarlo, ya lo hubieras hecho. Eres un fracaso, ya no tienes vuelta atrás. ¿Para qué pedir perdón si lo volverás a hacer? ¿Te sientes identificado con alguno de estos pensamientos? Ahora, ¿por qué piensas que te dejas convencer por ellos y estos te terminan alejando de Dios? Necesitas escuchar este episodio hasta el final. Estamos en la carta a los Hebreos, un poco de contexto, ¿no? El tema de esta carta es la explicación de lo que conocemos como Nuevo Pacto. Si bien no usamos cotidianamente la palabra pacto, en la Biblia es tan importante esta palabra que está dividida la Biblia en Antiguo y Nuevo Pacto, o lo que por ahí te va a sonar más parecido, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es un pacto? El pacto era un concepto conocido en el antiguo Cercano Oriente porque se utilizaba para establecer vínculos entre dos partes, como hoy tenemos por ejemplo el pacto matrimonial. Este pacto tenía obligaciones para ambas partes, las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellos. Y las obligaciones de la relación quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. Entonces, la historia que narra la Biblia es la historia del pacto que Dios hace con aquellos que están dispuestos a comprometerse con Él. Porque el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Si bien en la Biblia hay diferentes pactos, esta se divide, como te decía, en los dos mayores, el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, Dios, a través de su ley, revelaba su carácter y a través del santuario y sus servicios se relacionaba con el pueblo escogido que era Israel, siendo la circuncisión la señal del pacto. Todo eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Pablo le escribe esta carta a un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, por eso el título de la carta es Hebreos. Y este grupo estaba dividiendo la iglesia. ¿Por qué? Era un grupo de judíos, el mismo que en otras cartas llamamos el partido judío, que si bien se había convertido al cristianismo, tenían un conflicto con los gentiles que también se habían convertido al cristianismo. Entendiéndose que gentiles es la forma de llamar a todos aquellos que no eran judíos. ¿Por qué había conflicto entre judíos y gentiles en la iglesia cristiana? Porque este partido judío sostenía la idea de que los gentiles debían primero hacerse judíos, adoptando las prácticas del antiguo pacto, para luego convertirse en cristianos y disfrutar de lo que llamamos y conocemos como Nuevo Pacto y sus promesas. Entonces, Pablo escribe esta carta a los hebreos con dos objetivos. Primero, explicar que el cristianismo no es una secta del judaísmo. Para eso deben comprender quién es realmente Jesús, qué significa su vida, muerte, resurrección y cómo a partir de todo esto Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros en un nuevo pacto. Y segundo, que esta comprensión de Jesús y del nuevo pacto fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. Para eso, Pablo, en los capítulos 1 y 2, mostró a Jesús como la revelación del nuevo pacto.
Para eso lo comparó con los ángeles y la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque los ángeles y estos primeros 5 libros de la Biblia eran básicos y fundamentales para este partido judío. Entonces lo que Pablo les intenta decir es, Jesús es una mayor revelación que todas las anteriores dadas por los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es el propio Dios. Con esto Pablo intenta decirles, lo que ustedes, como judíos, como hebreos, han hecho y creído en el pasado, no es que estaba mal, no es que estaban equivocados, no, ellos habían sido guiados por Dios. Pero al mismo tiempo Jesús es una mayor revelación que cualquier otra que ellos hayan tenido antes y no es contraria a las mismas, sino su cumplimiento. Todo apuntaba a Él, es el propio Dios hecho carne. Es como cuando la maestra en la escuela nos decía que aprendamos a sumar con manzanas y decía, si tengo una manzana y recibo otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo? 2 manzanas. Pero si bien aprendíamos a sumar así, luego no vamos por la vida contando manzanas en el supermercado para comprar un auto, una casa, estudiar a la universidad. No, no funciona así. Eso es un símbolo para poder entender la realidad. De la misma forma, el antiguo pacto era un símbolo que apuntaba al nuevo pacto y esa realidad era nada más y nada menos que Jesús. Ahora, siguiendo esa línea de pensamiento, después de comparar a Jesús con los ángeles y con la Torá, en los capítulos 3 y 4, Pablo compara a Jesús con Moisés y con la tierra prometida, mostrándolo como mayor que Moisés y su recompensa como mayor que la tierra prometida de Canaán. ¿Por qué hace esto? Moisés era la figura principal del antiguo pacto. Guió a Israel a través del desierto. Dios reveló sus leyes morales, ceremoniales y civiles a través de él y estableció el santuario y sus servicios por medio de los cuales se relacionaba con su pueblo. Pero Pablo ahora dice, Jesús es la figura del nuevo pacto. No solo es el líder del pueblo de Dios, es el propio Dios. En contraste con Moisés, quien construyó una tienda de campaña simple como lo era el santuario, Jesús es el creador de todo, por lo cual es superior a Moisés. Además agrega, los israelitas se rebelaron en el desierto contra Moisés, perdiendo así la oportunidad de entrar en el reposo que Dios les ofrecía en la tierra prometida. Recuerda que solamente Josué y Caleb fueron los que entraron a Canaán de la generación que salió de Egipto. Entonces Pablo toma esta historia y les dice a los hebreos, si esas fueron las consecuencias de rebelarse a lo que Dios decía por medio de Moisés, si Jesús es superior a Moisés, las consecuencias de rebelarse contra él serán aún mayores. En nuestra travesía actual, similar a un desierto, debemos confiar en Dios, dice Pablo, para el descanso futuro en la tierra prometida eterna, la nueva creación. Por lo tanto, evitemos la rebelión. Recordemos la lección de Israel en el desierto. No perdamos la oferta de Dios para disfrutar de su reposo, es lo que está diciendo. El desierto no es tu destino final, es el viaje hacia la Canaán celestial. ¿Logras ver cómo Pablo intenta mostrarle a este partido judío que el antiguo pacto no es que era falso o estaba equivocado, sino que había encontrado su cumplimiento en Jesús? Que no traía un mensaje diferente, sino complementario. Que Jesús era el cumplimiento de todo lo que durante siglos había definido su identidad como pueblo de generación en generación. ¿Cuál es la invitación que nos hace Pablo entonces? Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel, sino que a partir del amor que Dios nos demostró primero, nosotros respondamos con amor en una obediencia permanente a Jesús, tomándonos de su mano, no soltándolo y continuando una relación con el que comienza hoy, pero que dura por toda la eternidad. Porque muchas veces se confunde, ¿no? No, el antiguo pacto eran todas las leyes y con Jesús no, todo es gracia, todo es feliz. No funciona así. La salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe, y como respuesta a esa gracia vienen las obras. No como la razón por la cual somos salvos, sino como una consecuencia de eso mismo. En respuesta a yo obedezco a Dios, soy santificado por medio de la obra del Espíritu Santo que me lleva a obedecer los mandamientos de Dios y seguir su voluntad. Así como lo que Dios le dijo al pueblo de Israel se cumplió,
Lo mismo sucederá ahora si no aceptamos a Jesús, dice Pablo. Por lo que, ¿por qué volver a dudar de la palabra de Dios como lo hicieron ellos? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A partir de todo esto, ¿qué aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Estos capítulos nos muestran a un Dios que, aunque sin nosotros Él seguiría siendo Dios, elige revelarse de forma personal para restaurar su imagen en ti y decirte, la vida es más que el desierto que estás atravesando. Un Dios cuyo amor es justo y misericordioso. Si bien Jesús nunca pecó, puede compadecerse de nuestras debilidades porque el diablo le puso las mismas tentaciones que nos pone a nosotros. Él puede entender que nos resulta difícil obedecerlo y por medio de su sacrificio nos reconcilia consigo mismo. Por lo que reflexiona, ¿cómo el saber que Jesús vivió una vida de carne y hueso como la tuya hace que puedas confiar más en Él en medio de lo que estás pasando? Si Jesús no hubiera vivido una vida como la tuya, fácilmente podrías preguntarte, ¿cómo puedo saber que Dios me ama y me cuida si nunca experimentó las pruebas que yo sufro? Si nunca fue pobre, nunca fue abandonado, nunca estuvo solo, nunca tuvo miedo del futuro. Es fácil desde su trono pedirme que sea fiel, pero nunca tuvo que pasar por lo que yo pasé, no fue tentado como yo lo soy, podríamos fácilmente decir. Pero Dios conoce todo eso y lo vivió hasta la propia muerte. ¿Cómo no confiar en un Dios que nos demostró un amor tan grande? Decía al comienzo que cuando pecas, alejándote de Dios, Satanás llena tu mente con pensamientos del tipo, no puedes ir a Dios, no lo mereces, eres indigno, estás sucio, estás jugando con Él, prometiste dejarlo y no pudiste, no estás cansado de fallar, eres hipócrita, ¿a quién intentas engañar? Si pudieras dejarlo ya lo hubieras hecho, eres un fracaso, ya no tienes vuelta atrás, ¿para qué pedir perdón si lo volverás a hacer? Pero, ¿por qué piensas que Satanás hace que te mires a ti mismo y veas imposible salvarte? Lo hace porque sabe que solamente puede vencerte si te convence que no puedes ir a Dios, ya que solamente Él puede darte la victoria. Por lo que grábate este pensamiento. Solo vencerás tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. La muerte de Jesús en la cruz es precisamente porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. Pero Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. A través de Jesús, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, hoy debes ir en confesión y arrepentimiento a Dios diciéndole, ayúdame. Porque sabes, cuando te presentas delante de Dios, Él no te ve a ti, a tu vida de pecado, sino la vida de Jesús sin pecado que te cubre. Eso es lo que significa cuando en oración dices, en el nombre de Jesús, amén. Significa que cuando tú confiesas tu pecado y te arrepientes, al perdonarte, para Dios es como si nunca hubieras pecado, dice Miqueas 7:19. Eres tú el que lleva la cuenta, no Él. Tú y yo no merecemos reconciliarnos con Dios. Por lo que, cuando dejes de escuchar tu ego, soberbia, arrogancia y orgullo que te hace mirarte a ti mismo, entenderás que tu pecado no debe ser la razón por la cual te alejas de Dios, sino un recordatorio de cuánto lo necesitas en tu vida. Deja de mirarte a ti, míralo a Él, porque son sus méritos los que te permiten acercarte confiadamente al trono de Dios. Si te miras a ti, verás imposible salvarte. Mira a Jesús y verás imposible perderte. El problema solamente sería si tú dices, yo no pienso cambiar, si Dios me ama, que me ame así. Pero si estás luchando contra ese pecado, recuerda que en Jesús tienes un sumo sacerdote. Ya vamos a profundizar más sobre esto en el próximo episodio, pero un intercesor, gracias al cual hoy puedes tener la seguridad del perdón. Su gracia no es una excusa para seguir cayendo, sino la razón por la que te levantas.
Cada vez que tu pecado te haga mirarte a ti mismo, mira a Jesús, porque su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Un amor tan grande es difícil de comprender. Pero hoy esa gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Por lo que, como una y otra vez repitió Pablo en estos capítulos, citando al Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La generación de Israel que fue liberada de la esclavitud de Egipto no escuchó la voz de Moisés y no entró al reposo de la tierra prometida. La pregunta es, nuestra generación, que fue liberada de la esclavitud del pecado, ¿escucharemos la voz de Dios y entraremos en su reposo eterno, en la nueva creación que Él nos promete? ¿O volveremos a cometer el mismo error y nos conformaremos con esta vida en el desierto? Hoy Dios te habló por medio de su palabra. La pregunta es, ante tu pecado, ¿endurecerás tu corazón mirándote a ti mismo o permitirás que Él te transforme mirándolo a Él? Eso será una decisión diaria, no lo olvides, pero puedes comenzar tomándola hoy. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque en medio de tanta angustia, desesperación y frustración, pensando que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no hay una salida, hoy tú nos recuerdas que no importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, en Jesús tenemos un intercesor, un mediador que nos permita acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia. No merecemos tu perdón, Señor, pero danos hoy la humildad suficiente para, en lugar de mirarnos a nosotros, poder mirar a Jesús y en su nombre confesar y arrepentirnos, siendo tu gracia no una excusa para seguir cayendo, sino la razón por la que nos levantamos. Satanás intentará convencernos de todas formas para que nos alejemos de ti, porque sabe que ahí somos víctimas fáciles, Señor. Ayúdanos a no escucharlo, a no escuchar sus acusaciones, sino a recibir tu justicia, a poder verte a ti, a poder aferrarnos a ese amor y poder vivir en respuesta a Él. Que esta sea una decisión diaria, porque cada mañana se renuevan tus misericordias, Señor. Y te agradecemos porque no desististe de nosotros. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.